Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al Foro Políticas Sociales y Territoriales del Plan Nacional de Desarrollo y su relación con el desarrollo empresarial. Este espacio es organizado por Ágora, consultora regional de asuntos públicos y comunicación estratégica, e Isópolis, una consultora social que potencia la gestión de las organizaciones para convertir la transformación social y estatal en oportunidades de crecimiento. En este espacio de discusión explicaremos la propuesta del nuevo Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro desde una perspectiva social, territorial y empresarial, que reconfigura la visión del desarrollo y crea nuevas narrativas y oportunidades para la superación de desigualdades desde la interlocución e incidencia de diferentes actores sociales y comunitarios. Para alcanzar este objetivo de analizar cómo estas nuevas macropolíticas pueden generar oportunidades para el desarrollo empresarial y promover el crecimiento inclusivo desde una perspectiva social, contaremos con la presencia de invitados de diferentes regiones del país, por parte de procesos ciudadanos también bien diversos. Contaremos con la presencia de una consejera nacional de juventudes, con la presencia del director de la Federación Antioqueña de ONGs y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y al final de la jornada tendremos una invitada especial, una representante de la Cámara, ponente del Plan Nacional de Desarrollo. Para ese primer espacio, entonces, contaremos con la presencia de 3 invitados panelistas y con ellos tendremos la oportunidad de dialogar alrededor de una inquietud, y es cuáles son esas oportunidades para desarrollar desarrollo, para generar desarrollo territorial mediante alianzas sociales y privadas a través del Plan Nacional de Desarrollo. En este espacio tendremos entonces como invitado, nos acompañarán por un lado desde el Guaviare, José Ángel Barrios, desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. José Ángel es líder víctima del conflicto armado y profesional en la administración pública, magíster en Derechos Humanos y Gestión de la Transformación del Postconflicto, líder social y campesino, y actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ANUC desde Guaviare. Por otro lado, nos acompaña Rosy Pacheco. Rosy es una líder juvenil del Chocó y actualmente es consejera nacional de juventudes y consejera municipal de juventud del municipio de Quibdó. Fue cofundadora del movimiento político social llamado Relevo Juvenil. Y por último, tendremos también la compañía del director ejecutivo de la Federación Antioqueña de ONGs, Carlos Andrés Monsalve Rondán. Él es un líder con mucha experiencia en temas de liderazgo y organizaciones sociales de la sociedad civil, en entornos educativos, escenarios de políticas públicas y empresas, docente, investigador y promotor de desarrollo de capacidades humanas y profesional en colaboración de población con condiciones de vulnerabilidad. Vamos entonces a abrir este espacio y vamos a iniciar con algunas preguntas para que dialoguemos con nuestros invitados sobre estos retos y oportunidades que tenemos actualmente a la luz del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a iniciar entonces con Rosy. Rosy, cuéntanos cuáles son las políticas hoy dentro del Plan Nacional de Desarrollo que más fortalecen el desarrollo territorial y económico en tu territorio. Primeramente, muy buenos días a todos, todas y todos los que están aquí conectados. Es un placer saludarles. Gracias por la invitación. Y teniendo en cuenta la pregunta, dado mi origen, de donde yo soy, donde provengo, todo lo que es el Andén Pacífico y demás, que converge el departamento del Chocó, yo me voy con la política para el desarrollo integral del Pacífico. ¿Por qué? Porque dado lo que son los paros de Buenaventura, el del departamento del Chocó, todo lo que tiene que ver con la costa nariñense, creo y sostengo que a pesar de las dificultades, de los conflictos, del conflicto armado, de cada una de esas problemáticas que tenemos en el territorio, para mí como hija del Pacífico es fundamental que esta política pueda salir adelante. ¿Por qué? Porque uno fortalece todo lo que tiene que ver con el papel, el plan Todos Somos Pacíficos, que de alguna otra forma entra en convergencia a lo que es la conectividad, el saneamiento básico, la educación, que para nosotros como comunidades étnicas afectadas por numerosas problemáticas, es de suma importancia que todo esto entre en juego, porque si vemos y notamos del lado de Buenaventura, que a pesar de que tiene el puerto más importante
de Colombia sufre o pasa por problemáticas de seguridad súper graves. Y si nos vamos al departamento del Chocó, que tiene una riqueza inútil, que tiene mar, que tiene infinidades de cosas, también pasa por un tema transversal que de alguna otra forma no deja que salga o que se desarrolle. Entonces, para mí, la política dentro de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un flote o una empujada súper importante, es la que tiene que ver con el Pacífico. Muchas gracias, Rochi. Vamos con la misma pregunta, Carlos Andrés. Desde la Federación Antioqueña de ONGs, ¿cuáles pueden ser esas políticas que ustedes han venido estudiando que más fortalecen ese desarrollo territorial? Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias, Juliana y Sópolis, por la invitación. Y un saludo pues muy especial a a mi compañera y compañeros aquí en el estudio. Entonces, bueno, yo quisiera pues decirles que desde la Federación Antioqueña de ONG, en alianza con otras organizaciones sociales en otros territorios y en el país, estuvimos haciendo incidencia para el Plan Nacional de Desarrollo, para todos los diálogos vinculantes. Fue un ejercicio, pues en mi criterio, muy riguroso, primero construyendo una propuesta que constaba en fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, un poco buscando que se piense no solo en la acción social, sino en quienes desarrollamos la acción social como un elemento clave para poder generar un desarrollo incluyente, ¿cierto? Entonces, estamos convencidos de que es necesario fortalecer a las organizaciones sociales en su conjunto y en esa diversidad que representa el sector social, para poder apalancar el desarrollo y generar mayor inclusión. No solamente pensar en la acción social y que sea solo el Estado, pues con su aparato administrativo el que lo resuelva, sino efectivamente trabajar en articulación con la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hicimos en cada uno de esos territorios, en el departamento de Antioquia, en la costa Caribe, en el Pacífico, en el departamento de Caldas, estuvimos presentes en los diálogos, intentando llevar pues este proceso. Finalmente quedó un elemento en las bases del plan de desarrollo, pero en el articulado no fue posible pues que quedara un artículo claro e incluso pensamos que de alguna manera este nuevo gobierno, digamos que se casa con prácticas anteriores, que es el asunto de un poco pensar en las organizaciones sociales solo para regularlas. Y queda un artículo que obliga a todas las organizaciones que no estén legalmente constituidas a inscribirse en la Cámara de Comercio durante un año, y luego de ese año quienes no tengan su registro actualizado, pues perderían su existencia y representación legal, una cosa que en nuestro criterio es demasiado complejo. Entonces, nos ha costado un poco entender, comprender desde la sociedad civil, o en el caso mío, pues desde las organizaciones sociales, digamos, en su conjunto, comprender cómo se está pensando el desarrollo en este nuevo plan de gobierno, perdón, en este plan de desarrollo, y qué rol jugamos principalmente, ¿cierto? Entonces, hace poco empezamos a participar de los diálogos por la asociatividad, y creo que ahí es un elemento importante que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y que tiene esta nueva agenda de gobierno. También es importante decir que cada agenda, cada gobierno viene como con un lenguaje, ¿cierto? Entonces, el lenguaje de este gobierno, por ejemplo, es el de la economía popular. Pero nosotros, digamos, desde todo el trabajo de la sociedad civil, ya veníamos hablando de economía social y solidaria, veníamos hablando de la asociatividad también, pues en general. Creemos que hay unos puntos de encuentro importantes.
en el sentido de que este gobierno está pensando en una lógica, digamos, de articulación de las organizaciones sociales, de las organizaciones de economía social y solidaria, y a eso lo llama economía popular y lo llama asociatividad. Entonces tiene, digamos, una apuesta muy interesante. Se realizó por ahí hace unos 20 días, o sea, luego pues de aprobar el plan de desarrollo, un evento acá en Antioquia que se ha ido haciendo por parte pues del gobierno nacional, por todos los territorios del país, hablando de asociatividad y dando como unos principios, unas disposiciones, y con base en eso muchas organizaciones participamos, ¿cierto? Entonces ahí hay un punto de encuentro. ¿Cuál es el asunto? Pues que las organizaciones sociales no se pueden reducir al desarrollo económico. Efectivamente es lo social, es lo político, son los derechos humanos los que hacen que una sociedad civil sea potente. Nosotros hablamos de un concepto que se llama ambiente habilitante, es decir, que tengan todas las capacidades para desarrollar su labor, y pensamos que si bien esta es una línea interesante, la de la economía popular, la de la asociatividad como apuesta de este Plan Nacional de Desarrollo, creemos que el rol de la sociedad civil va mucho más allá para promover el desarrollo. Por ejemplo, el control social, la protección de líderes, lideresas sociales, y el apalancamiento de las organizaciones de base comunitaria. Entonces, bueno, creo que hay unos puntos interesantes en este nuevo plan de desarrollo, pero que el desarrollo no se reduce solo al desarrollo económico, sino que debe ser integral. Muchas gracias, Carlos. Vamos a escuchar entonces a José Ángel de Guaviare. José Ángel, ¿cuál es la perspectiva, en este caso de ANUC, frente a cuáles pueden ser esas políticas que más fortalecen o que van a fortalecer, digamos, considerablemente el desarrollo territorial y económico dentro de lo que plantea hoy el Plan Nacional de Desarrollo? Muy buenos días para todos y todas. Primero que todo, pues quiero reconocer que el día de ayer pasó en el Congreso de la República el proyecto de ley que reconoce a los campesinos como sujeto de derecho. Esto es muy importante, gracias, porque de una u otra manera el campesinado de Colombia es el que llena la canasta familiar y de una u otra forma alimenta al país. Hoy lo que miramos con este gobierno y este nuevo plan de desarrollo de este gobierno son líneas muy gruesas y muy interesantes que fortalecen el campo, como es Colombia para la vida, la economía extractivista hacia la economía productiva. Son líneas gruesas que hay en el plan de desarrollo que fortalecen todo el tema ambiental y el tema productivo, y que de una u otra forma reconoce también al campesinado y esa productividad y esa deuda histórica que de una u otra forma tiene el Estado colombiano hacia el campo. Hoy lo que se busca es que realmente este gobierno le haga una inversión social, económica y estructural a todas las zonas rurales, como se estaba planteando también en el acuerdo final en el punto 1 de la reforma rural integral. Hoy lo que buscamos es que este plan de desarrollo realmente se lleve a cabo y se cumpla por lo menos en un 80%, porque por lo menos el tema ambiental, Colombia es fuente de vida, no solo para Colombia, sino para el mundo. Como lo hemos manifestado, Colombia es el ombligo y el pulmón del mundo, pero que de una u otra manera ha sido olvidado. Y hoy la Amazonía, como es el Guaviare, parte de la Amazonía, la puerta de la Amazonía y la salida de la Orinoquía, de una u otra manera ha venido siendo abandonado por el Estado colombiano. Son territorios, como los ha llamado este gobierno, la Colombia profunda. Hoy lo que creemos que este plan de desarrollo realmente va a llegar a esos territorios abandonados por el Estado en otros gobiernos, y creemos que si se hace una inversión real de la mano de las organizaciones sociales, como decía el compañero anterior, que no se tengan las organizaciones solo para aparentar o para cumplir un requisito, sino realmente que se trabaje con ellas porque son la base social del país. Yo creo que cumpliremos muchas metas y llevaremos a Colombia a un desarrollo real y a una paz estable y duradera. José Ángel, muchas gracias. Y a todos, muchas gracias por esta primera parte del ciclo de preguntas. Vamos a pasar entonces a una más puntual y enfocarnos en el rol que van a jugar sus organizaciones o los escenarios que ustedes representan y desde donde desarrollan sus liderazgos
territoriales y nacionales. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el rol que va a jugar sus espacios de participación o sus formas organizativas dentro de los escenarios de incidencia que está planteando el plan de desarrollo frente a la formulación de políticas públicas, seguimiento y rol activo de la ciudadanía como interlocutores sociales y populares dentro de los procesos de desarrollo territorial? Vamos a cambiar entonces un poco el orden, vamos a arrancar entonces por José Ángel otra vez, porque que fue el que terminó. José Ángel arranca, luego vamos con Rosy y terminamos con Carlos. José Ángel. La organización campesina ANU es una organización de tercer nivel, tiene cobertura en 28 departamentos de los 32 del país, en 850 municipios, y hoy como estructura nacional campesina lo que buscamos es tener una participación directa, una articulación con el gobierno nacional donde de una u otra forma el campesinado se vea representado. Hoy la problemática del campesinado, y hoy gracias a este proyecto de ley que se reconoce al campesinado, esperamos que de una u otra forma aquí no culmina todo, una lucha campesina, sino empieza otra etapa que es la articulación con la institucionalidad, porque ese reconocimiento campesino que se nos fue negado en la Constitución de 1991 y que hoy, gracias a este Congreso y a este gobierno, se reconoce, esperamos que de una u otra forma el campesinado tenga esa nueva mirada, no solo como campesinos, sino como productores y como pequeños tenedores de la tierra, porque es una problemática que ha tenido Colombia, es el tema de la tierra y el tema de la producción. En el departamento del Guaviare tenemos muchas problemáticas, ya que tenemos mucha normatividad que limita a veces la producción y limita al campesinado, ya que estos departamentos fueron departamentos de colonización, donde el mismo Estado invitaba a colonizar los territorios, estos nuevos territorios, y para que se titulara en esa época, el antiguo INCORA tenía que deforestar. Imagínense, el mismo Estado invitaba a deforestar para poderle titular al campesino. Donde hoy muchos campesinos, la misma normatividad lo limita y lo condena como uno de los peores delincuentes cuando empieza la deforestación. Hoy le hemos dicho al gobierno nacional y la organización campesina le ha dicho que el campesino quiere entrar a los acuerdos de conservación, pero también tiene que darle garantías para que el campesino viva en estas regiones y no tenga que seguir teniendo que ir a los cultivos de uso ilícito, ya que estos territorios, después de la colonización, vino un tema de cultivos de uso ilícito y que ha venido afectando. Muchos campesinos, después del acuerdo final, se vincularon a los programas del Gobierno Nacional de Sustitución Voluntaria, donde ha sido un programa que de una u otra forma no ha culminado. Era un programa de 2 años y lleva 5 años. Entonces esto ha afectado. Lo que hemos buscado es que el campesino realmente tenga una participación y que se articule la palabra mágica que todas las entidades públicas utilizan, pero que nunca la ponen en práctica, que realmente se articule el desarrollo, no solo con los campesinos, sino con las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, defensoras por la tierra, y aquellas bases sociales que de una u otra forma se ha desconocido, y que el mismo Estado ha venido dejando abandonado a la delincuencia y como lo decía el compañero hace rato, al exterminio social. Lo que buscamos como organización campesina es que realmente empecemos a tener un desarrollo. La producción, si hay alimento, yo creo que muchos campesinos van a retornar al campo. Si realmente se retorna al campo, yo creo que se mitigan las ciudades tanta pobreza y tanta cosa, porque la riqueza está en el campo, en la producción agropecuaria. Cuando se produce, cuando las familias tienen realmente ese alimento diario en la mesa, yo creo que se mitigan muchos temas de violencia, muchas cosas. Entonces la invitación es esa, como organización campesina lo que hemos buscado es que realmente todas estas personas que salieron desplazadas de las zonas rurales puedan retornar al territorio a producir su tierra y que realmente haya una reestructuración de estos terratenientes para que la tierra sea equitativa, como se ha planteado en este plan de desarrollo y en este gobierno. José Ángel, muchas gracias por tu visión y la visión que nos compartes desde ANUC. Recordarle también a nuestros audiovidentes y audioescuchas que a través de las plataformas podemos hacer preguntas y luego de que terminemos los paneles leeremos y seleccionaremos algunas para dárselas a nuestros panelistas y ellos responderán a sus inquietudes. Vamos con Rosy. Rosy, ¿cuál es el rol que jugará tu sector
dentro de estos nuevos escenarios de incidencia que plantea el Plan Nacional de Desarrollo? A ver, yo siento que lo primero que hay que hacer con esta pregunta es recordar el estallido social que hubo en torno al gobierno Duque, donde muchos jóvenes quedaron muertos, dado todo lo que tuvo que ver con las movilizaciones y demás. A raíz de ese paro se instalaron o se hicieron las elecciones de los consejos municipales de juventudes, donde yo hago parte. Un 5 de diciembre, los jóvenes fueron a las urnas a escoger sus representantes y luego de eso se instaló por primera vez el Consejo Nacional de Juventudes. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque siento que para hablar de incidencia tenemos que tocar el tema de representatividad y nosotros como jóvenes estamos organizados, ya sea en los consejos, en la plataforma de juventud, donde de alguna otra forma se hace incidencia política, control, veeduría y demás. Los jóvenes, hablando un poco de mi cosmovisión, estamos pasando por una situación de violencia muy grave, donde somos víctimas, victimarios, donde somos los mismos jóvenes que cogemos las armas para asesinar a otros jóvenes. Ejemplo de ello, el año pasado en Quito existieron un aproximado de 182 personas asesinadas, donde el 90% fueron jóvenes. Tocamos el caso de Buenaventura, también pasa por una situación compleja de juventudes y así nos vamos, el tema de que a nuestros líderes sociales juveniles los están amenazando, los están sacando del territorio y demás. Tocando todo eso, hablo de algo muy puntual que ha traído mucha controversia, que es un programa que se llama Jóvenes en Paz, que también está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, si no estoy mal, es el artículo 348, donde menciona básicamente que se le va a dar incentivo económico, educativo, deportivo y demás a jóvenes para que vuelvan al lado, por decirlo así, de la legalidad. Pero yo he sido muy crítica con este programa porque básicamente excluye a los jóvenes que están dentro de la representatividad haciendo incidencia y toma otro sector. Y ahorita decían algo muy interesante, que el gobierno todo lo está convirtiendo con el famoso popular y nosotros no hemos sido la excepción porque también se habla de jóvenes popular, ¿ya? Y considero que su trabajo lo han enfocado en esas juventudes populares y se han olvidado del resto. Ahora bien, hablando un poco del rol, siento que nuestro papel desde lo que estamos haciendo incidencia, que son los consejos, las plataformas municipales de juventudes, departamentales y nacional de juventud, al igual que los consejos distritales, es seguir haciendo ese control, esa sabiduría constante, seguir participando y de alguna otra forma dejar claro cuál va a ser nuestra voz y nuestras propuestas dentro de lo que se enmarque. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también un Consejo de Políticas Públicas de Juventudes, donde antes que de alguna otra forma se firmara lo que era el Plan Nacional de Desarrollo, dimos nuestras ideas, propusimos para que de alguna otra forma se vinculara en todo lo que tenía que ver el capítulo de juventudes, aquellas propuestas, pero no se hizo. Y si nos vemos en todo lo que es el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, la palabra joven casi no se menciona. Y sin temor a equivocarme, uno de los puntos específicos solamente que trata en materia de juventud es lo que les estoy hablando de Jóvenes en Paz. Dado eso, creo que va más allá del simple hecho de hablar de oportunidades, de hablar de cuáles son las problemáticas, porque no se están viendo realmente dentro del Plan Nacional de Desarrollo cuáles van a ser los beneficios de una población tan específica como es juventudes. Y ahí es donde yo hago el análisis, entonces, ¿qué significa desarrollo? ¿Qué significa desarrollo para el gobierno nacional y cómo lo están visualizando? Porque el desarrollo para nosotros que estamos en territorio tiene una cosmovisión totalmente diferente y de alguna otra manera nuestras realidades a veces son diferentes a todo lo que plasman desde un territorio, y a pesar de que se hicieron los recorridos por Colombia, escuchando a las personas que querían que se hiciera en el Plan Nacional de Desarrollo, siento que gran parte no se tomó en cuenta, porque si así se hubiera hecho, muchos de los aportes que hicieron las juventudes en esas mesas de juventudes que exactamente crearon unas específicas para los jóvenes, no se vieron reflejadas en lo que realmente es la incidencia y la participación de los jóvenes en el Plan Nacional de Desarrollo, dejando por fuera muchas ideas que eran súper increíbles y que de alguna otra manera ayudaba al desarrollo regional y territorial del mismo país. ¿Por qué? Porque de nada sirve de alguna otra forma hacer unos diálogos con el ELN, con las demás cuerpos armados, si los realmente afectados, que son las juventudes en gran parte,
no se están sintiendo vinculados. Entonces, como a raíz de eso, creo que el rol va más allá de simplemente hacer incidencia y crear una participación efectiva, sino que además vernos como actores vinculantes dentro de cada una de las propuestas que realiza el gobierno nacional y que de alguna otra manera seamos escuchados dentro de lo que se menciona, porque hace unos días nosotros tenemos por ley, que tenemos nuestra propia ley que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, una sesión, 2 sesiones con el presidente. Tuvimos obligado básicamente la sesión con el presidente, pero fue donde él nos dijo como que ustedes son unos jóvenes viejos y no los vamos a atender porque vienen de partidos políticos tradicionales, cosa que no es así. Desconociendo realmente lo que es la incidencia y la participación, no escuchó las propuestas que se le tenían y se encerró solamente, listo, tienen el programa Jóvenes en Paz, jueguen con eso y ya. Entonces es como mirar también que hay muchas ataduras, no sé si dentro de lo que ellos visionan, lo que es las juventudes y todo ese tema del respaldo que tuvieron en temas electorales, se les olvidó o algo así, pero partiendo de eso diría que simplemente el rol es más allá de una incidencia, una participación y todo radica en escuchar realmente qué quieren los jóvenes y los sectores poblacionales de Colombia. Rosy, muchas gracias por tu aporte. Por aquí ya vamos recogiendo algunas preguntas que vamos a dejarlas para el final entonces de la conversación. Carlos, cuéntanos desde el tema de organizaciones sociales, de la sociedad civil, Sí. ¿cuál es ese rol que van a jugar alrededor de los espacios de incidencia que plantea y propone el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, sí, pues muy en consonancia con las dos intervenciones anteriores, y me parece pues muy bueno poder compartir con ellos como nuestra visión desde Antioquia. Primero, hay una agenda, digamos, dentro de ese lenguaje y de esa forma de ver el mundo. Estoy muy de acuerdo con Rosy con eso. Tienen una postura frente a los problemas y las poblaciones, los sectores. Y entonces este nuevo gobierno viene con la agenda de la paz total. Y ustedes saben que pues Antioquia es un territorio crítico para la violencia en este país, pues no solamente uno de los más inequitativos que hay en el territorio colombiano, sino uno de los más violentos. Entonces, no podríamos como organizaciones sociales pasar por encima la agenda de la paz total, ¿cierto? Esperamos poder participar activamente en ese proceso. Ya comenzaron esta semana los encuentros territoriales por la paz, por la paz total en Antioquia. Y bueno, pues la federación participa en el Consejo Departamental de Paz y obviamente pues muchas de sus organizaciones están en esa agenda, entonces pues pretendemos no solamente visibilizar lo que pase allí, sino que la sociedad civil participe activamente para que se logre una paz. Sabemos que el espíritu pues de la propuesta es muy bueno, es muy positivo y queremos que se lleve a cabo en nuestro departamento que tanto ha sufrido esta violencia histórica. Entonces ese es un punto muy importante de la agenda en el departamento. Vuelvo, insisto, en el asunto de la asociatividad, de la economía popular. Desde Antioquia hay una experiencia muy significativa, importante de economía social y solidaria. Hay una política pública que, digamos, es más, pienso yo, de las organizaciones de economía solidaria que de la misma administración, y eso es muy positivo cuando los diferentes sectores se empoderan de su agenda. Entonces eso hace pues que los territorios caminen con mayor facilidad hacia este tipo de desarrollo, y en el caso pues de la economía solidaria existen organizaciones claves y personas muy comprometidas con la economía solidaria en Antioquia, entonces han visto con muy buenos ojos esta agenda. La agenda de la asociatividad y de la economía popular, y un punto de encuentro muy interesante que seguramente impulsará mucho más la economía social y solidaria en Antioquia hacia el nivel nacional. Y por último, nosotros vamos a seguir insistiendo en el fortalecimiento de las organizaciones sociales de manera integral. Nos vamos a pegar de lo poquito que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo para seguir haciendo incidencia.
sabemos que va a estar muy difícil el asunto. Entiendo yo pues que cuando no queda en un articulado es muy difícil, pero ya hay una esperanza pues con lo que quedó en las bases del plan, entonces vamos a seguir trabajando con eso. Quisiera señalar que hay dos sectores importantísimos y que tienen unos problemas críticos como organizaciones sociales. El sector cultural, que fue uno de los más aporreados por la pandemia, las organizaciones culturales, o sea, la cultura es vital para el desarrollo, pero sobre todo proteger a las organizaciones artísticas y culturales es una labor del Estado, y a eso hacemos referencia cuando hablamos de fortalecer a las organizaciones sociales, es poder apalancar la capacidad del sector cultura para que tenga mayor capacidad de trabajar en el territorio, formar los públicos que hacen parte pues del sector cultura, y bueno, unas apuestas de nivel nacional importantes que se repercuten en Antioquia, donde las organizaciones culturales tienen muchas dificultades, y las organizaciones que trabajan como aliadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar operando sus programas. En el caso de Antioquia y también en el nivel nacional, vemos que estas organizaciones llevan más de 6 años siendo desfinanciadas prácticamente. Siempre, cada año, el incremento que le hacen a las organizaciones que trabajan con la niñez es mucho menor al IPC y al aumento del salario. Entonces esto ha hecho que ya en el 6.º año pues muchas organizaciones están cerrando, muchas organizaciones tiraron la toalla, no son capaces de, bajo las condiciones en las que están en este momento, continuar, y esas organizaciones necesitan ser reconocidas como aliadas del Estado para la atención de la niñez, y de esa manera pues ser tratadas para poder brindar los derechos a la niñez que tanto lo necesitan. Entonces son dos ejemplos pues de la importancia de fortalecer al sector social, de pensar no solamente en la acción social, sino en las organizaciones que diariamente desarrollan acciones sociales en beneficio de nuestro país. Carlos, muchas gracias, y a los tres panelistas muchas gracias por esos aportes que nos hacen en términos de cuáles son las visiones que se tienen a nivel territorial frente a lo que viene ocurriendo alrededor del Plan Nacional de Desarrollo. Para Ágora y tanto para Isópolis es muy importante determinar cuáles son esos nodos de convergencia entre los sectores del desarrollo, cuando hablamos de las alianzas público-comunitarias y privadas como apuestas para lograr, digamos, mayores y mejores inversiones, y en el caso digamos, del escenario en el que nos encontramos hoy, mayores y mejores oportunidades en términos de igualdad y en términos de equidad para todo el país. En ese sentido, quiero hacerles otra pregunta, y es desde sus territorios, ¿cuáles son las mayores necesidades? ¿Cuáles son las necesidades más prioritarias? Y desde allí, ¿cuáles son esos retos y oportunidades que se tienen desde el sector privado y social? Porque queremos un poco comenzar a generar esa convergencia. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el sector privado acá de integrarse alrededor de estas nuevas narrativas y aportar a ese desarrollo integral, equitativo y más igualitario en el país? Vamos entonces a volver a empezar. Iniciamos con Carlos, luego seguimos con José Ángel y terminamos con Rosy. Carlos. Bueno, yo creo que pensar en un desarrollo integral necesita pensarse de manera intersectorial. Somos muy conscientes, digamos, desde la sociedad civil, del rol de los diferentes sectores en el desarrollo en el departamento, principalmente porque el mayor problema que enfrentamos es la inequidad en Antioquia. O sea, tenemos un municipio de Medellín, o un distrito ya, y un área metropolitana con mucho desarrollo, con muchas capacidades, pero de ahí para allá usted va media hora, 40 minutos, y existen muy cerca del área metropolitana municipios con muchas debilidades, con mucha pobreza, y imaginémonos de la periferia del departamento cómo está. Entonces nuestro mayor problema es la inequidad en el departamento de Antioquia,
y eso genera otras dificultades como la violencia, bueno, pues digamos otros problemas también, el medio ambiente, muchos asuntos. Siendo ese el problema, todavía es mayor el llamado a articular a sector social con la empresa, con el sector público, con la academia. El problema de la inequidad, que es un problema tan crítico y tan complejo, no se resuelve solo por organizaciones sociales, no se resuelve solo por el Estado. Necesitamos de todos los actores. Yo quisiera destacar la labor que están cumpliendo en este momento en las subregiones los comités universidad, empresa, Estado y sociedad. Casi en todos le han ido poniendo esa última S a los comités. Antes se llamaban solo comité, universidad, empresa, Estado, pero su comprensión de lo social los ha llamado a extender esa, no solamente pues poner una sigla más, sino articularse con las organizaciones sociales en los territorios. Entonces, por ejemplo, eso existe en el Urabá, en el Oriente Antioqueño, que son territorios pues digamos con unas complejidades en términos de conflicto y de pobreza. Bueno, lo mismo en el Bajo Cauca, hay unos actores también articulados, sector empresa, organizaciones sociales, sector público y academia, y es valiosa la labor que están haciendo los CUES. Creo que desde la lógica nuevamente del Plan Nacional de Desarrollo de la Asociatividad, esos CUES pueden tener un impulso muy interesante para promover la equidad en Antioquia, y desde la Federación Antioqueña ONG estaremos dispuestos como a participar en esos escenarios para promover la articulación intersectorial. Carlos, muchas gracias por ese aporte. Escuchemos entonces a José Ángel. José Ángel, ¿cuáles son esas necesidades y esos retos territoriales y eso cómo se puede articular o con qué oportunidades se pueden generar en términos de adherirse a esta nueva narrativa, interiorizar esta nueva narrativa de lo social en favor de un desarrollo integral a través de esas alianzas públicas, comunitarias y privadas? José Ángel, tienes el micrófono apagado. Ahí ya te estamos escuchando. Eso. Hoy el gobierno nacional ha venido diciendo que va a fortalecer mucho las organizaciones sociales, organizaciones comunales. Sobre todo esto sería muy importante porque es la base social del país. Yo creo que las organizaciones y las comunidades son la base social. Si esto se organiza y se trabaja de la mano con estas organizaciones de base, yo creo que de una u otra manera el país va a tener una mayor participación, las comunidades, en el desarrollo y en la implementación de este plan de desarrollo nacional. Hoy lo que hemos mirado es que, y como lo venía diciendo anteriormente, la desarticulación, que todo el mundo habla de articular, pero no hay una articulación, sino una desarticulación, pero si se articula realmente con las bases sociales y las comunidades, se va a poder implementar muchos proyectos y se va a mitigar ese tema de corrupción que ha habido en la implementación de los proyectos, que es lo que han comido a este país, porque inversión ha habido. Lo que pasa es que la corrupción que ha tenido cada gobierno y cada contratista pues es tenaz. Yo creo que se ha visto implementado con el acuerdo final, los proyectos que se han implementado con las comunidades, con las juntas de acción comunal, con las organizaciones sociales, se ha visto una ejecución, porque realmente las comunidades cuando ejecutan estos proyectos se hace una inversión real porque son las necesidades. Saben que si ellos cometen cualquier error o mitigan a veces para ganarse cualquier presupuesto, los perjudicados a futuro son ellos. Entonces, cuando se trabaja de la mano con las comunidades, realmente la inversión llega. Y hoy lo que ha dicho este gobierno es que va a fortalecer mucho el tema rural, va a fortalecer mucho el tema de producción, pero se le ha dicho que realmente tiene que ser de la mano de las comunidades, no con intermediación, porque es que cuando hay intermediación se pierde mucho presupuesto. Cuando se lleva mucha burocracia, pero realmente no se lleva una inversión social, no afecta al desarrollo. Hoy lo que buscamos es que realmente se fortalezcan estas regiones que de una u otra forma han sido abandonadas por el mismo Estado, que el acuerdo final los reconoció como municipios PEDET y que de una u otra forma tienen un atraso social. Lo decía el compañero de Antioquia, tienen todo el desarrollo, pero a las periferias tienen pobreza, tienen desigualdad. Si eso lo tienen las grandes ciudades y los departamentos desarrollados como Antioquia,
Imagínense el atraso que tenemos en el departamento del Guaviare. Somos uno de los departamentos más nuevos creados gracias a la Constitución de 1991. Hace poco cumplimos años del departamento, pero de una u otra manera, por más que tenemos atraso, tenemos unos avances grandes. Hasta hace 10 años no teníamos electrificación a las 24 horas. Hoy ya tenemos electrificación a las 24 horas. Hoy ya tenemos una vía nacional que decíamos hace muchos años, cuando tengamos la vía vamos a tener desarrollo. Llegó la vía y no teníamos electrificación. Cuando llegue la electrificación vamos a tener desarrollo. Hoy tenemos la electrificación a las 24 horas con algunas falencias, pero la tenemos, pero todavía no tenemos desarrollo. ¿Por qué no tenemos desarrollo? Porque las vías terciarias están abandonadas, porque el campo, hoy producir el campesino producir es insostenible, porque sacar un producto del departamento del Guaviare de una vereda solo a San José a veces son 3, 4, 5 horas. Y hablo al interior del país. Y lo que, como decimos los campesinos, llegar al martillo de abastos que golpea al campesinado y pone el precio del producto a veces a pérdidas, pues afecta la producción. Hoy lo que decimos al gobierno es que se debe acabar esa intermediación en los productos agropecuarios, que realmente debe haber, o volver a lo que teníamos hace muchos años, que era el IDEMA, que ponía un precio general en el país y acorde a las necesidades y acorde a la producción, para que realmente el campesino no vaya a pérdidas, para que realmente el campo se reactive, como lo dice este gobierno, para que todas estas víctimas que salieron desplazados vuelvan al territorio. Hoy el departamento del Guaviare, por más que hubo un proceso de paz y ha estado en un trance de paz, hoy lo que le hemos dicho al gobierno es que tenemos que volver a las negociaciones de la paz total, porque todavía hay unas disidencias, todavía hay unos grupos armados, no solo en el departamento del Guaviare, sino en todo el país, y que todos estos grupos tienen que articularse en esa paz total para que realmente tengamos un desarrollo. Hoy tenemos que decir que hay muchas falencias, pero también tenemos que decir que este gobierno está poniendo su granito de arena, que no va a ser soluciones para todas las problemáticas que tiene un país, y más que ha venido en una trayectoria de 200 años, pero que sí, todos aportamos, desde las organizaciones sociales campesinas, sociales de derechos humanos, agropecuarias y todo tipo, y comunales, podemos aportar para que realmente este país tenga un desarrollo y para que aportemos a las nuevas generaciones. Yo creo, y siempre le hemos dicho, en el departamento del Guaviare somos la puerta de la Amazonía. Hoy somos vistos como uno de los departamentos con más proyección turística, pero realmente, ¿qué inversión está haciendo el gobierno nacional para que realmente ese turismo sea reflejado en el departamento, sea reflejado ante el mundo? Hoy, cada vez que viene el presidente al departamento, pasa a visitar el Chiribiquete, el ombligo del mundo. Una de las maravillas que tiene el departamento del Guaviare, que colinda con el Caquetá, pero que de una u otra manera, ¿cómo lo fortalecemos? Necesitamos esa paz total para que realmente todos estos territorios, estas maravillas que tiene el departamento del Guaviare, que a veces no se han podido visitar, pero que sí son visibles al mundo, podamos llevarlas, para que esto genere una estabilidad, una economía del departamento, que haya una producción estable, que se rescate realmente todo esto que teníamos en los años 80, donde el campesinado producía casi el 75-80% de su producción para el consumo. Hoy exportamos y producimos menos. Entonces, lo que necesitamos es que realmente se reactive el campo, que se reactive realmente ese trabajo comunitario, social, de las bases sociales. Lo que decía el presidente Lleras Camargo en los años 68, si se trabaja con las bases sociales, vamos a tener un desarrollo. Si se trabaja realmente con las comunidades, vamos a trabajar de la mano. Pero eso se perdió en el tiempo con las políticas de Estado, o no ni siquiera de Estado, de gobierno, porque no han habido políticas de Estado colombiano como tal. Han habido unas políticas de gobierno para 4 años y se han hecho unas inversiones y unos proyectos para 4 años. Hoy lo que queremos es que realmente hagan proyectos de desarrollo a 10, 15, 20 años, como algún momento lo hizo Antioquia. Por eso Antioquia hoy es visible, porque empezó con políticas a 10, 15, 20 años y con esos proyectos a largo plazo. No proyectos a 3, 4 años, 1 año, proyectos de inversión. Hoy lo que le solicitamos al gobierno nacional es que hagan unos proyectos de desarrollo, y desarrollo articulado con las comunidades que son las que viven en los territorios, para que realmente
se proyecte, se mire cuál es la vocación del suelo, cuál es la vocación del territorio y de las comunidades que están allí, para que realmente se proyecte ese desarrollo y las comunidades puedan tener una estabilidad económica y social. José Ángel, muchas gracias. Finalicemos entonces esta última pregunta con Rosy. Rosy, abrimos contigo y cerramos contigo. Cuéntanos desde tu territorio entonces cuáles son esas necesidades y cuáles crees que pueden ser esas oportunidades para generar y conectar esos nodos de desarrollo entre las alianzas público-comunitarias y privadas en beneficio de un desarrollo más equitativo. Bueno, si yo les dijera las problemáticas que tiene el departamento del Chocó, creo que la charla duraría no solamente un día, sino que varios, porque es una lista súper grande, súper extensa, y creo que eso hace que la cosa sea más compleja, desde problemas como conectividad, no solamente hablar de internet, sino vial, el tema de la educación, que para mí es súper importante, entre otros. Entonces, hacer un sondeo de lo que realmente es el Chocó es complejo, y una de las problemáticas más grandes que yo siento que tenemos es porque no hemos entendido cómo podemos generar eso que se llama desarrollo, porque hace unos meses, los primeros días de gobierno del presidente, él vino, hizo su primer consejo de seguridad en Quito, se reunió con los entes territoriales, gobernación, alcaldía, y les dijo, bueno, vamos a mirar qué hacemos por el departamento del Chocó y por su capital. Cuéntenme qué proyectos tienen para que sea vinculante y se metan en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues la respuesta fue, señor presidente, no tenemos nada, pero sí tenemos problemas, ¿ya? Entonces, partiendo de ahí, es que no existe como un banco de proyectos realmente que busque mejorar las condiciones de calidad de vida de los chocuanos, y yo siento que eso es gravísimo, porque todo nace si nosotros no tenemos gobernantes que de alguna otra forma orienten las discusiones, no va a pasar nada. Uniendo a eso, considero que hablar de desarrollo es repensarse muchas cosas y mirar cuál es el significado profundo de la palabra desarrollo, porque desarrollo, para lo que para mí significa desarrollo, puede que para una persona, no sé, que viva en Bogotá, que viva en Cali, sea totalmente diferente. Entonces, analizando eso, hay un problema grandísimo, que es que en el departamento del Chocó básicamente no hay empresas. Y esa es una discusión que hemos tenido fuertemente, porque anteriormente, incluso antes de que yo naciera, yo apenas tengo 22 años, habían empresas propias, y eso quizás sostenía un poco la economía, aunque eso hubo un conflicto grande, pero acá lo poco que hay es desde la parte pública, y eso genera más corrupción, porque la gente acá en el territorio solamente vive de lo que es la alcaldía y el tema de gobernanza. Entonces, eso es otro conflicto. Como no hay empresas, y las pocas, supongamos que las pocas que hay se dedican solamente a sacar su producido, no a hacer temas poblacionales ni mirar cómo ayudan a generar nuevas formas de vida sostenible en el territorio, eso genera un complique. ¿Por qué? Porque si bien se necesitan empresas, porque cuando hay la parte de industria, la materia prima de alguna otra forma que nosotros tenemos, porque el Chocó es muy rico ambientalmente, puede generarse quizás más empleo y nuevas formas de economía. Eso ha hecho que el departamento del Chocó quede en un rezago estructural muy grande. Y por eso yo les decía al principio que para mí una de las políticas más fundamentales es la que habla del plan Todos Somos Pacífico, porque siento que el tema de poder generar un desarrollo con planes estratégicos y asignaciones presupuestales es fundamental, no solamente para el departamento del Chocó, sino para todo el Andén Pacífico, para Buenaventura, para la costa nariñense, para el Cauca y demás. Entonces, partiendo de ahí, toca reunificar todo lo que son las problemáticas y convertirlas en soluciones, que eso es lo que muchas veces no nos hemos repensado, y estoy de acuerdo de que hay que crear políticas o rutas sostenibles a 10, 15 años que realmente cambien la cosmovisión de qué es el territorio, porque de nada sirve que cada gobierno venga con su forma de pensar y diga, no, como yo no estuve en el gobierno anterior, para mí eso está mal y lo voy a quitar y voy a hacer algo nuevo, porque eso tronca lo que es el desarrollo de manera continua y sostenida en el tiempo, y cada vez van a quedar cosas intermedias. Es decir, mi gobierno anterior
no me gustó X o Y cosa, entonces yo voy a cambiar eso y voy a reformarlo y voy a tratar de hacerlo diferente a mi manera, y eso no es así. Siento que todo tiene que ser, aunque a mí no me parezca sostenido, que tenga un punto de partida claro y una meta también clara. Hablar de temas circulares en lo que es la economía, ahorita estaba mencionando lo que es la famosa economía popular. Yo sí pienso y sostengo que hay que redignificar cada una de esas terminologías porque no se están adecuando a lo que son las realidades territoriales, y es ahí una de las críticas, porque yo soy una de las creyentes que la mayoría de las cosas en Colombia se hacen desde Bogotá y no tienen en cuenta lo que están diciendo las comunidades, y eso para mí es gravísimo porque hay que escuchar, hay que detenerse a mirar qué están pensando, cómo quieren las cosas, no solamente las poblaciones, sino también las comunidades étnicas que están asentadas en los territorios, porque si bien el departamento del Chocó en su mayoría somos afros e indígenas, eso es un papel fundamental y hay que tener un enfoque diferencial. Si las cosas no se tornan con ese enfoque diferencial, todo va a seguir lo mismo, porque un programa que hagan, no sé, para los chicos del Bichada, para los chicos de otras partes del país, no es el mismo impacto que va a tener con nosotros, y por eso yo les decía que el programa Jóvenes en Paz, para mí tiene que tener, si bien lo tienes, porque no lo han terminado de estructurar, un enfoque diferencial. Cada una de las políticas, de los programas, de los planes y demás tienen que tener eso, el enfoque diferencial que vaya acorde a las necesidades de cada uno de los territorios, los departamentos y demás. Si eso sucede, quizás podemos hablar de que realmente sí se va a dar un desarrollo, porque cada uno de los ítems, problemas y demás que tienen las poblaciones se van a tener en cuenta y se le va a dar una solución, obviamente escuchando las partes conforme a lo que ellos deciden, y poder generar unas discusiones más amplias que permitan no solamente enfocarnos en lo que realmente se necesita, sino también mirar cuál es la visión de país que tenemos todos en conjunto, porque hay un tema en Colombia muy regionalista que yo apenas defiendo lo mío, yo apenas estoy por lo mío, yo apenas estoy por mi sector, yo apenas estoy por mi andén, y eso no debe ser así. Si cambiamos como todo ese tipo de pensamiento, quizás podamos unificar, porque Colombia yo siento que está muy dividido y la división no va a generar exactamente el desarrollo que tanto hemos mencionado en estos espacios. Y sobre todo, creo y soy una firme creyente que las empresas sí es necesario que estén en los territorios, pero reguladas. ¿Por qué? Porque acá hay un tema de prevención con todo lo que es el empresariado, porque se siente que llegan es a adueñarse de las cosas propias, y así no debe ser. Entonces, como teniendo en cuenta cada una de las cositas que mencioné, pienso que podríamos hacer la articulación con lo que es el sector comunitario, los liderazgos individuales, el tema de las empresas, el tema de los gobiernos locales, departamentales y nacional, para mirar cuál va a ser el rumbo de cada uno de los territorios, y ahora sí estructurar una ruta asertiva y efectiva que genere cambios reales de fondos y estructurales. Rosy, muchas gracias también por tu aporte. Vamos a cerrar entonces este panel con 3 preguntas. Les propongo entonces que le voy a hacer una pregunta dirigida a cada uno, porque un poco también las preguntas que nos dejan recogen algunos temas muy puntuales que tienen que ver con los sectores que cada uno de ustedes representa. Vale, entonces vamos a iniciar por José Ángel. Vamos a darle a José Ángel la siguiente pregunta. Sí, dice, ¿cómo se puede hacer control y no, vamos a hacerle otra pregunta, qué pena. ¿Qué avances puede dilucidar en materia de políticas sociales con enfoque diferenciales en comparación del plan de desarrollo anterior? Un poco en perspectiva, ¿cuáles son esas políticas sociales y sectoriales que encontramos en este nuevo plan de desarrollo? José Ángel. A comparación del plan anterior, este plan de desarrollo viene focalizado mucho al tema ambiental y al tema agropecuario. El anterior plan de desarrollo venía más para una inversión de infraestructura y no estaba focalizado al tema tanto social. En cambio, este plan de desarrollo hoy nacional sí
focaliza el tema social. Aunque pues, como lo han venido diciendo los compañeros panelistas, por más que se ha hecho una participación en los diálogos incluyentes y en muchas reuniones que se han venido haciendo a nivel nacional para articular las políticas nacionales, sin embargo no se tienen en cuenta muchas cosas de las que se hablan en los territorios, ya que de una u otra forma estos documentos se hacen en el centro del país, desconociendo las regiones. Pero sin embargo, a diferencia del plan nacional anterior del gobierno pasado, pues hoy lo que se está buscando es fortalecer el tema ambiental, ya que pues no es una política solo colombiana, sino a nivel internacional, el tema ambiental por el tema climático. Hoy, de una u otra manera, pues no es desconocimiento que el tema climático pues ha venido afectando toda la producción agropecuaria, no solo de Colombia, sino del mundo, y que de una u otra forma hoy los ojos internacionales están puestas en la Amazonía, como es en Colombia y Brasil, Venezuela y eso, que hacen parte de esta Amazonía, aunque la mayoría la tenemos en Colombia. Y hoy pues un tema de la deforestación es un tema primordial, ya que en estos nuevos departamentos como es Caquetá, Guaviare, Bichada, se ha venido deforestando demasiado. Hoy lo que este gobierno ha venido fortaleciendo es el tema para parar esa deforestación, pero de la mano del campesinado para que no se siga deforestando. Hoy el campesinado, sobre todo en el departamento del Guaviare, ha firmado acuerdos de conservación voluntarios y otros no voluntarios por el tema de buscar un beneficio de un proyecto, un beneficio. Pero de una u otra manera, el campesinado tiene claro que hay que parar la deforestación, y esa deforestación no la han hecho los campesinos que han venido colonizando el departamento del Guaviare desde muchos años, sino la nueva colonización que se ha venido dando por los terratenientes que han venido de otros departamentos al departamento del Guaviare. Y lo que se le ha dicho al gobierno nacional es que para parar la deforestación se tiene que articular con el campesino, darle garantías al campesino para que lo que produzca en estos territorios tengan un precio y un valor agregado. Hoy lo que se le ha dicho es que tenemos que empezar a mirar cómo se transforman esos productos. No se sigan sacando en materias primas, sino productos ya terminados y transformados. Esto generaría una industrialización en los territorios, generaría una generación de empleo, que de una u otra forma eso fortalece y lleva también al desarrollo de las regiones. Hoy en el departamento del Guaviare hay muchas microempresas, tenemos empresas de ají, de piña, de vino, pero si esto realmente se fortalece en la región y se muestra a nivel nacional e internacional, yo creo, y se le pone un sello de reconocimiento de conservación ambiental, de sustitución de cultivos de uso ilícito, va a tener un valor agregado para el mundo. Hoy muchos productos se hacen orgánicamente, aunque el trabajo orgánico pues es demasiado costoso al trabajo químico, pero se intenta producir orgánicamente. Y hay muchos productos de la Amazonía que se recolectan y son prácticamente nativos, como el azaí, ceje, moriche, y que de una u otra forma se están transformando. Hoy lo que le hemos dicho al país y al mundo entero es que el Guaviare es la puerta de la Amazonía, pero también es un territorio de paz, un territorio que tiene mucho que mostrar. Y lo que buscamos es que realmente este gobierno le ponga ojos no solo al Guaviare, sino a todos esos territorios que han sido abandonados y que de una u otra forma han vivido el conflicto armado colombiano y que han puesto tantas víctimas en esta guerra. José Ángel, muchas gracias. Para Rosy, ¿qué proyectos específicos hay para jóvenes rurales dentro del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, primero decir que yo no hago parte de la juventud rural. Sin embargo, siento y creo que la lucha que ellos han hecho ha sido constante en el marco de cada una de las conversaciones. Han dado sus propuestas, de hecho, muy interesantes. Y hay un problema grandísimo que de alguna otra manera no se toca muy a fondo los jóvenes rurales. Sí se habla, porque nosotros hemos estado constante del tema de enfoque diferencial de los jóvenes de comunidades étnicas, afros, indígenas y demás, que esa es mi bandera, pero el tema de jóvenes rurales es complejo. Sé que existen diferentes programas que vienen desde el gobierno nacional, convocatorias y demás para ellos en casos puntuales, incluso abarca también tema de educación, en parte con el nuevo Fondo de Generación Valor y demás,
Pero dentro del Plan Nacional de Desarrollo, yo no he visto que exista como un apartado diferencial de juventud rural para cada una de los programas que se estipulan en el mismo. Sin embargo, vuelvo y les digo que la palabra juventud dentro de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo es muy escondida. Y caso puntual en lo que es el capítulo de niños, niñas y adolescentes, porque ni siquiera mencionan la palabra juventud, apenas está lo de jóvenes en paz. ¿Ya? Partiendo de ahí, sí es complejo porque pueden que se hagan cosas, pero quedan muy en el aire porque no existe como una ruta definida de qué se va a hacer con ellos o cuáles son las propuestas concretas para la juventud rural, y siento que sí es una temática que se debe tomar muy en serio por el tema de que Colombia es muy diverso y la ruralidad es importante dentro de la esencia de lo que somos. Pero más allá no hay más. Muchas gracias, Rosy, por tu conocimiento alrededor del tema de juventud y el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a cerrar entonces el panel con la última pregunta, que va dirigida para Carlos Monsalve, y creo que pues también es súper pertinente con el tema. ¿Cómo se puede hacer control y veeduría desde las organizaciones sociales a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, Carlos? Bueno, pues yo creo que es muy importante retomar ese tema que mencionaba Rosy ahorita de la representatividad, ¿cierto? Es muy necesaria la conexión de los representantes, por ejemplo, del Consejo Nacional de Planeación, de los consejos departamentales de planeación, los consejos de participación ciudadana, los consejos de paz. Yo creo que esos tres escenarios tienen un rol vital de control a la gestión pública y debería haber, digamos, una ruta más clara de conexión entre los consejos de paz, planeación y participación ciudadana locales con los departamentales y a su vez los departamentales con el nacional, para garantizar, digamos, un control social a la gestión pública de parte de esos consejos, el seguimiento de las agendas del Plan Nacional de Desarrollo desde la lógica de los territorios. Encontramos a veces, digamos, muy buena disposición en algunos gobiernos para apoyar estos escenarios, pero en otras es muy pobre la inversión en esto, la capacidad pues que tienen esos consejos es muy limitada y digamos la ley obliga pues a dar los recursos suficientes para que estos escenarios puedan funcionar. Entonces yo creo que nos corresponde a nosotros como sociedad civil ejercer presión social a nuestros líderes en primer lugar, para que estén reportando, para que estén comunicándose sobre los avances en los planes de desarrollo y el plan de desarrollo nacional. Y segundo, nos corresponde también hacerle presión al Estado para que tenga en cuenta. Nosotros como sociedad civil, creo que también lo decía José Ángel, tenemos una dificultad y es que estos escenarios no nos permiten una incidencia, una toma de decisiones, ¿cierto? Son escenarios de tipo consultivos. Es una dificultad grande porque finalmente, por mucho que nosotros queramos hacer cambios como ciudadanía, estamos sometidos a la voluntad de una administración, ¿cierto? Ojalá este nuevo gobierno revise ese asunto y pueda generar una participación con mayor toma de decisiones, y que eso sea pues como comprendido como un bien para el desarrollo integral pues del país. Entonces ese es digamos un ideal que perseguimos las organizaciones que participamos en esas organizaciones y personas que participamos en esos escenarios. Por ejemplo, que el Consejo Nacional tenga mayor autoridad cuando presenta un concepto del Plan Nacional de Desarrollo, para decir, venga, esto es lo que está diciendo la gente, a esto hay que darle prioridad, estas son las agendas que nosotros como sociedad civil estamos priorizando. Entonces, bueno, ojalá tengamos esa actitud de escucha en este gobierno. Carlos, muchas gracias. Carlos, José Ángel, Rosy, a todos ustedes, muchas gracias por este espacio, por su disponibilidad,
para conectarse desde cada una de sus regiones. Creo que de eso se trata también la construcción de democracia, de sentarnos desde las diferentes visiones sectoriales, de las diferentes formas organizativas, luchas sociales y necesidades territoriales, a comprender cuáles son esos retos, cuáles son las oportunidades que tenemos como sociedad civil y sectores para aportar en el desarrollo integral de nuestro país y cómo articulamos todas esas acciones en favor de lo que hacemos, ¿cierto? Desde lo que hacen las ONGs, desde lo que hacen los líderes juveniles y desde lo que hacen las asociaciones de campesinos. Lastimosamente, por temas de agenda, la representante de la Cámara definitivamente no nos puede acompañar, que era una invitada que teníamos también para finalizar el espacio. Sin embargo, nuestra conversación fue nutrida, nuestra conversación fue rica en argumentos y en las diferentes posturas que no recogen, por supuesto, el universo de necesidades de nuestro país, pero que sí más o menos nos dan unas muestras de cuáles son los retos y a dónde debemos llegar entonces en términos organizativos y sociales alrededor de las propuestas que hoy nos plantea el Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera, entonces, llegamos al final del foro de políticas públicas, sociales, territoriales dentro del Plan Nacional de Desarrollo y su relación con el desarrollo empresarial y territorial. De parte de Ágora e Isópolis, solo nos queda agradecerle a nuestros invitados especiales, a Carlos Arroz y a José Ángel, y a todos ustedes que se conectaron y participaron virtualmente de este espacio. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y feliz resto de día. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.